Fuerzas Armadas han detenido a 329 terroristas y han rescatado a 41 personas desde la declaratoria del conflicto armado interno en el país. 5 terroristas han sido abatidos por los uniformados. Presidente Daniel Noboa recibe el apoyo internacional en la lucha contra el terrorismo. Países como Estados Unidos, Argentina, Israel, Alemania, entre otros, apoyarán en diferentes aspectos al gobierno. 14 personas fueron asesinadas durante el 9 de enero en diferentes partes del país, durante varias situaciones de violencia por ataques terroristas. En lo internacional, continúa la polémica por los túneles subterráneos en Nueva York, donde se realizaban secuestros y abusos sexuales a menores de edad. En los deportes, el Corinthians de Brasil presentó a Diego Palacios como el nuevo refuerzo para la temporada 2024, firmando un contrato por 4 años. Amigos televidentes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro noticiero estelar en este día miércoles 10 de enero del presente año. Bienvenidos y un gusto. Los invitamos para que nos sigan a través de www.eltelegrafo.com.es y www.ecuadortv.es. Además, ya estamos conectados en el dial de Pública FM. También por nuestras redes sociales estaremos conectados junto a ustedes. Acá arrancamos con nuestra oferta informativa. Durante una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa se refirió a varios temas de coyuntura registrados durante las últimas 48 horas, entre ellos el asalto a TC Televisión, la fuga de alias Fito y la declaratoria de conflicto armado interno que dispone la movilización de las Fuerzas Armadas para neutralizar a los grupos terroristas. Escuchamos. Atentados en TC Televisión. Son medidas para molestar al gobierno, para tratar de doblegar al Estado. Yo me solidarizo 100% con el personal de TC Televisión. Son funcionarios del Estado, directamente. Y yo soy el máximo responsable de eso. Entramos con todo. Entramos con la policía, entramos con el GIR, entramos con el GOE, y eso de ahí lo logramos neutralizar muy rápido. Construcción nuevas cárceles. Las cárceles. Mañana anunciaremos y enseñaremos inclusive a comprender cómo van a ser las 2 cárceles. La cárcel de Pastaza, asimismo como la cárcel de Santa Elena. Por ahí estaban recomendando nombres, querían ponerle a la de máxima seguridad la cárcel del Encuentro. Supuestas demandas de los GDO. Número 1, no mover a los líderes de ningún lado, que se queden en sus suites. Número 2, que no se construyan las nuevas cárceles. Aparte, pues, de todos los insultos que le daban al presidente de la República. Pero esas eran las exigencias. Y nosotros no vamos a parar. ¿Por qué? Porque una sarta de terroristas y delincuentes quieren pues amedrentar a un gobierno entero. No, mañana mismo vamos a enseñar las 2 cárceles. Apagones en Ecuador. Eso esta semana vamos a determinar. No voy a dañar la sorpresa, pero daremos una información importante de parte del Ministerio de Energía y Minas. Extranjeros con sentencia ejecutoriada. Estamos en constante comunicación con Colombia. Vamos a empezar con Colombia. Asimismo tenemos venezolanos y peruanos, el cual entre colombianos, venezolanos y peruanos es el 90% de la población extranjera que tenemos en las cárceles. Ahí reducimos el hacinamiento y el gasto del Estado. Son 1.500 personas que el Estado está manteniendo. Está invirtiendo más en esas 1.500 personas que en el desayuno escolar de nuestros niños. Grupos terroristas como objetivos militares. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en WhatsApp, con rifles disparando al aire, que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares, de frente, a ver si es que de esa manera
y no estaría violando ninguna ley. Es basado en ley humanitaria transnacional. Pronunciamiento de actores políticos. ¿Cuál político? Quedó cuarto en las últimas elecciones, no ha tenido ninguna trayectoria política, ni ninguna experiencia bélica, ni ha sido parte de las Fuerzas Armadas, ni tiene experiencia en la confrontación contra grupos terroristas. Punto. El resto, yo confío en las Fuerzas Armadas, confío en la cooperación internacional. De ahí, María Paula Romo y... ¿qué más? Señor José Serrano. Pepe Serrano, creo que ya tenemos bastantes problemas con él y los hemos tenido desde hace tiempo. Parte de los problemas que tenemos hoy en día empezaron en su tiempo. Y María Paula Romo, ella puede decir lo que quiera, ofrecer lo que quiera, pero la veo un poco cambiante. Andrea Orbe, Noticias 7. Y el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador mostró su respaldo a las acciones que el presidente Daniel Noboa ha tomado para la lucha contra el terrorismo. Además, varios países de Europa han reaccionado a la ola delincuencial de los últimos días. Un día después de decretar conflicto armado interno en el país, el presidente Daniel Noboa mantuvo una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador. Aquí el primer mandatario justificó sus últimos decretos, pues asegura que dichas medidas debieron tomarse hace mucho tiempo atrás. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizados, son terroristas, el cual se financian, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas. Y es momento de combatirlos de frente. Que es el momento de la unidad, dijo, pues estas estructuras del crimen transnacional también afectan a países vecinos como europeos. Por eso agradeció el apoyo de la comunidad internacional, como por ejemplo Estados Unidos. El Ecuador, los ecuatorianos quisiera que sepan que tienen el apoyo internacional, que tienen el apoyo del Estado, que no están solos. Sepan que estamos con ustedes en toda esta lucha contra el terrorismo. El gobierno argentino también dejó clara su apoyo al Ecuador en lo que necesite en la lucha contra el terrorismo. El terrorismo y el caso de estos grupos que es de delincuencia organizada transnacional, como lo ha indicado también el presidente Noboa, no es un tema único del Ecuador, tiene implicancias en la región. De su parte, Lena Sabelli, coordinadora de las Naciones Unidas en Ecuador, aseguró que la organización apoyará a nuestro país con asesoramiento en temas de seguridad ciudadana. Siempre en línea con los compromisos internacionales de derechos humanos que tiene el Ecuador. La Embajada de Israel hizo lo propio. A través de un comunicado expresó: la Embajada de Israel expresa su solidaridad y apoyo al gobierno y pueblo de Ecuador ante el difícil momento que está atravesando en la lucha contra el crimen organizado. Condenamos actos de narcoterrorismo contra los civiles de Ecuador y reafirmamos nuestra cooperación con el presidente Noboa y su gobierno. Además, la Embajada alemana en Ecuador sumó su apoyo al presidente Noboa. En un comunicado informó: la Embajada alemana está del lado de las instituciones democráticas del Ecuador en su lucha por restablecer el orden y la ley en el país. Velando el interés del pueblo ecuatoriano, esperamos que el actual conflicto termine en la brevedad posible y sin pérdida de vidas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y la tarde de este miércoles, las Fuerzas Armadas dieron a conocer el balance de los operativos efectuados por parte de la institución en las últimas 24 horas. Manuela Bedón, nuestra compañera, nos tiene un informe completísimo. A las 5 de la tarde inició la rueda de prensa aquí en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la capital, donde se dio el balance de las últimas 24 horas y los resultados que han dejado los operativos efectuados por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. El almirante del Comando Conjunto, Jaime Vela, dio a conocer que entre los resultados está la aprehensión de 329 terroristas. Estos en su mayoría son de 3 grupos delincuenciales que el presidente de la República el día de ayer dentro de su decreto ejecutivo 111 los ha denominado como terroristas. Escuchemos. 61 armas de diferentes calibres, 418 municiones, 24 explosivos. Hemos detenido a 329 terroristas
hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes. Hemos abatido a 5 terroristas. Nos hemos enfrentado a 3 grupos terroristas. Hemos recapturado a 28 personas privadas de la libertad que se habían fugado. Hemos capturado 195 vehículos que habían sido robados, así como 9 embarcaciones, 19 equipos de comunicación y 230 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización. Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, César Zapata, dio a conocer que ya se está escribiendo en los partes policiales como terrorismo a los actos que efectúan los miembros de estas GDOs y ya no como asociación ilícita. Escuchemos. Con este decreto 111 que fue expedido por el señor presidente de la República, también ha cambiado para la Policía Nacional. Ya los partes policiales ya no están siendo elaborados por organización o por asociación ilícita. Ahora nosotros como Policía Nacional, los partes policiales están siendo elaborados por actos de terrorista y estamos yendo en contra de estos grupos terroristas que han sido identificados. Eso hace que la Policía Nacional y Fuerzas Armadas continuemos trabajando y también tenemos el respaldo de los operadores de justicia. Y respecto al ofrecimiento de ayuda internacional por parte de los gobiernos de Argentina, Perú y Estados Unidos, el almirante Vela mencionó que esta es una decisión que debe tomar el presidente de la República. Y la violenta jornada que vivió el país durante el pasado martes 9 de enero le costó la vida a 14 personas que fueron asesinadas en diferentes circunstancias. Producto de estos actos ya se han capturado a más de una docena de sospechosos que serán juzgados como terroristas. Escuchemos las declaraciones de Víctor Herrera, comandante de la Zona 8 de la Policía Nacional. Hasta hoy en la madrugada hemos tenido 14 homicidios intencionales. De estos 14 homicidios intencionales, 4 sucedieron como actos terroristas, 2 en las afueras del Centro Comercial Abraham Borja y 2 en la Avenida de los Bomberos. Dentro de ellos se está individualizando cada uno de los casos con personal de DINASED para lograr y determinar las responsabilidades de ciertos GDOs. Hemos sido enfáticos en manifestar que estos GDOs pasan a calificarse como grupos terroristas y es así como la Policía Nacional en conjunto con Fiscalía y Fuerzas Armadas va a actuar. Dentro de eso también tuvimos 4 fallecidos en la Avenida de los Bomberos. Fueron estas 2 personas, Vargas Rafael y Gallardo Diego. En la Avenida Albán Borja tuvimos 2 personas también pertenecientes a una empresa de seguridad. Producto de este mismo evento habrían 2 personas heridas, una estudiante del Colegio 28 de Mayo y una mujer también herida a la altura del Centro Comercial Albán Borja. Los heridos se encuentran estables, están siendo atendidos en el Ministerio de Salud. La Policía Nacional sigue activada para poder determinar la responsabilidad y dar con el paradero de estos delincuentes. Y más de 70 personas involucradas en grupos terroristas fueron capturadas en las últimas 24 horas. Así lo dio a conocer la Policía Nacional. Revisemos los principales incidentes reportados en las últimas horas. En Machala, provincia de El Oro, 3 servidores policiales fueron liberados la noche del martes 9 de enero, tras un operativo conjunto entre policía y Fuerzas Armadas. Además, se aprendieron a 8 personas, presuntas integrantes del grupo Los Lobos y quienes estarían implicados en el secuestro de los uniformados, ocurrido el día lunes. Mientras realizaban su turno de guardia en la unidad de policía comunitaria Wilson Franco, perteneciente a la parroquia Puerto Bolívar, donde ingresaron varios sujetos armados y amedrentaron a los uniformados. Una vez liberados, los policías fueron trasladados a una unidad médica para la verificación de su estado de salud y el encuentro con sus familiares. Mientras en el suburbio de Guayaquil se detuvo a una persona vinculada a un ataque a una unidad policial. Tras las labores investigativas desplegadas, se finalizó con el allanamiento a un inmueble en el sur de la urbe porteña. Así también en Guayaquil, a través de redes sociales, se hizo pública la denuncia del conductor de un camión, quien señaló que sujetos en moto prendieron fuego al automotor con él adentro. Sin embargo, logró salir para pedir ayuda. La policía nos informó que están constatando el hecho. Sin
Ambato, provincia de Tungurahua, se ejecutó el operativo Emperador 1, en el que se desarticuló una organización terrorista conformada por 17 integrantes, pertenecientes al GDO Los Lobos. Según las autoridades, este GDO tenía previsto realizar atentados en contra de la ciudadanía, servidores policiales, militares e instituciones públicas. Tras identificar las amenazas, se allanaron varios domicilios para evitar que ocurran estos actos delictivos. De los 17 aprehendidos, 3 son privados de libertad que se fugaron el pasado lunes de la cárcel de Riobamba. En Esmeraldas, las acciones oportunas de las Fuerzas Armadas y Policial permitieron la recaptura de 4 privados de libertad que se fugaron del Centro de Rehabilitación Esmeraldas. Según informaron las autoridades, a uno de ellos se neutralizó en cumplimiento de las disposiciones del estado de excepción, que clasifica a los GDO como grupos terroristas. Mientras en Quito, la ciudadanía reportó que sujetos detonaron un artefacto explosivo en un puente peatonal ubicado en la Panamericana Norte, pasando el ingreso a Carapungo. Tras verificar, la policía señaló que hay daños materiales y no existen víctimas, mientras se continúan con acciones operativas para dar con los responsables de este acto terrorista. Tras analizar las acciones efectuadas, la policía informó que al menos 70 personas involucradas en actos terroristas fueron capturadas. A decir de las autoridades, se controló 8 artefactos explosivos y 15 bombas Molotov. Olga Velasco, Noticias 7. Y en horas de la tarde de este miércoles, la policía y el cuerpo de bomberos acudieron al sector de Monteserrín, en el norte de la capital, tras una alerta de un carro incendiado. Según la policía, se trataría de artefactos explosivos arrojados por presuntos terroristas. Además, los uniformados confirmaron que presuntos terroristas también hicieron detonar un artefacto explosivo en el puente peatonal en Hualo, esto en el sur de Quito. En ambos casos solo se reportaron daños materiales. Y continúa el trabajo de los policías para tratar de tomar el control en 5 cárceles del país. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, informó que hasta el momento están retenidos 125 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y 14 miembros del personal administrativo en los centros de privación de libertad Azuay número 1, Cañar número 2, Napo número 1, Tungurahua número 1 y Cotopaxi. Según informaron las autoridades, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas continúan trabajando articuladamente para la liberación de todo el personal en los centros penitenciarios. Y 2 de los 13 detenidos que asaltaron las instalaciones de TC Televisión la tarde del pasado martes son menores de edad, mientras que uno es venezolano. Ellos serán juzgados por el delito de terrorismo, que según el Código Orgánico Integral Penal se puede sancionar hasta con 26 años de cárcel. Así terminaron los delincuentes que causaron terror en TC Televisión y cuyo accionar fue transmitido en vivo por más de media hora a escala nacional. Para entrar, primero sometieron al guardia de seguridad hasta lograr ingresar al estudio y someter al resto del personal que a esa hora estaba laborando. Trabajadores y periodistas contaron los momentos de terror que vivieron en manos de estos criminales. Porque fue un ataque realmente sumamente violento. Cuando entraron sí preguntaban por nosotros para salir en vivo y nos insultaban, pero gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, a otro le quebraron el brazo. Ellos dieron bala, utilizaron sus armas adentro. Después de varios minutos de caos y peligro, la policía logró ingresar al medio de comunicación y de manera verbal persuadir a los secuestradores para que bajen las armas y dejen en libertad a los comunicadores. Hemos demostrado el profesionalismo como institución al lograr rescatar las 12 personas que encontraban en el set sin utilización de las armas. Hay que entender que esto es un proceso, no se puede ingresar y hacer uso de las armas de la manera discriminada, tomando en consideración que al interior había rehenes, armas largas, teníamos explosivos. Después de las negociaciones, uno a uno los delincuentes fueron sacados del canal con sus manos esposadas y escoltados por miembros de la Policía Nacional. Después se confirmó que son 13 los detenidos por este caso. De los 13 detenidos tenemos 11 de nacionalidad, 11 mayores de edad, 2 menores de edad. La edad de los detenidos oscila entre los 16 hasta los 26 años. Uno tiene una boleta
vigente por asesinato. Ellos serán juzgados en base al artículo 336 del COIP por terrorismo, que es cuando una persona o una asociación armada provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas. Este delito es sancionado de 10 a 13 años de prisión, pero si se toman en cuenta los agravantes puede alcanzar los 26 años, y así lo dispuso la Fiscalía, que señaló: luego del operativo de rescate ejecutado por la policía, Fiscalía dispuso el levantamiento de indicios y evidencias en el lugar de los hechos. La audiencia de flagrancia será en las próximas horas. De su parte, el secretario de Comunicación de la Presidencia destacó la labor policial. Lo que vivió Canal 10 el día de ayer, lo que vivió la ciudadanía, lo que vio la ciudadanía el día de ayer en el Canal 10, que nos aterró, donde temíamos lo peor, ellos, sus familiares, todos nosotros como país, y el trabajo profesional, increíblemente profesional, que produjo un resultado que tampoco nos habríamos imaginado en todo el mundo, porque esa imagen recorrió el mundo, que el trabajo que realizaron resultó impecable. Mientras tanto, así quedaron las instalaciones de TC Televisión después de la violenta irrupción. Vidrios rotos y escombros dejan ver que en ese lugar reinó el caos por varios minutos. Y todo hubiese sido peor si los delincuentes detonaban los tacos de dinamita y granadas que expusieron en vivo, mientras todo el país los veía. Edison Saavedra, Noticias 7. Dile que tenemos bombas. Y les contamos que se investiga si armas y granadas usadas en TC Televisión eran o pertenecían a las Fuerzas Armadas del vecino país del Perú. Así lo anunciaron los ministros de Defensa y del Interior de aquel país. Además, indicaron que alrededor de 500 uniformados refuerzan la frontera de Perú con nuestra nación. La hipótesis de que las bombas con las que se amenazaron al personal de TC Televisión en Guayaquil son de origen peruano se investiga entre la policía ecuatoriana y del vecino país. Tenemos 3 tipos de explosivos. El uno es una bomba aturdidora, es decir, de sonido. Tenemos otra tipo granada, que es de uso militar, que es fragmentaria. Y tenemos 2 tacos de dinamita, que también son emulsiones que se utilizan para minería. Nosotros estamos haciendo el peritaje de las granadas. Hace 6 meses, cuando hemos desarrollado estas operaciones espejo contra los ilícitos en la zona de frontera, recibimos información de que explosivos como dinamita, munición y también como granadas pudieran ser originarias desde el territorio peruano. A decir del ministro de Defensa peruano, Jorge Chávez, desde hace 6 meses ya se inició una auditoría y se reforzaron las medidas de control en los arsenales y polvorines de su país, tras identificar irregularidades. Llevar a cabo las investigaciones correspondientes cuando se tuvo conocimientos de que cierto material que está siendo empleado por organizaciones criminales como munición, como granadas, no solamente en el país, sino también en el Ecuador. Desde el martes, el gobierno de Perú declaró en emergencia toda la frontera norte del país que colinda con Ecuador. En la zona de Tumbes, Piura, Amazonas, Cajamarca y parte de Loreto. El ministro del Interior peruano, Víctor Torres, ratificó que no se cerrará la frontera, pero sí se reforzó la seguridad. Alrededor de 500 uniformados policiales están distribuidos en el cordón fronterizo con objetivos puntuales. Acciones que se desarrollan tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, el último domingo de la cárcel regional del Guayas. Para asegurar que ningún delincuente ingrese a nuestro país. Para supervisar la situación fronteriza, este miércoles los ministros de Defensa y del Interior peruanos viajaron a Tumbes. Olga Velasco, Noticias 7. ¿Qué alcance tiene el decreto presidencial por conflicto armado interno? Abogados constitucionales nos lo explican en la siguiente nota. Por primera vez en la historia nacional se declara un conflicto armado interno, declarando a 22 grupos delincuenciales como beligerantes. Este nuevo decreto, a diferencia de los 22 anteriores emitidos por conmoción nacional, modifica el accionar militar. Antes, las Fuerzas Armadas apoyaban a la policía para capturar a los delincuentes. Hoy se suman acciones armadas de un conflicto interno. Se los tiene que neutralizar, es decir, se los tiene que dar de baja con su muerte, siendo heridos o tomados prisioneros.
El decreto presidencial 111 apunta a eliminar a las fuerzas beligerantes identificadas en el decreto como 22 grupos de delincuencia organizada. En la práctica, ahora la policía apoyará a las Fuerzas Armadas para neutralizar, es decir, dar de baja a los delincuentes, herirlos o someterlos. El objetivo ya no es la captura, sino neutralizarlos a través de acciones militares justificadas en un conflicto armado interno en donde el enemigo son ellos, quienes buscan aterrorizar a la población. No es una cuestión solo de orden, sino de fuerza y finalidad de la operación. Usted va a ver ahora militares con armamento de combate. Es decir, los fusiles que utilizan las Fuerzas Armadas ya no van a ser utilizados como mecanismo disuasorio de nada, sino como un mecanismo que será utilizado con fuerza letal en contra de los beligerantes. El alcance del decreto faculta, explican los constitucionalistas, incluso a que de ser necesario desde helicópteros militares podrían usar fuerza letal contra objetivos identificados en tierra, en donde no se ponga en riesgo a civiles. Más aún cuando estamos dentro de un estado de excepción en donde estamos, como le digo, pues en una declaratoria de guerra interna, donde se ha identificado a los enemigos. Si los enemigos pues no se someten al derecho, si ante el avistamiento de las Fuerzas Armadas no dejan las armas por su propia voluntad, pues las Fuerzas Armadas tienen toda la potestad de utilizar las armas letales. Así se lo digo sin ninguna magia. Se mantienen los horarios de toque de queda. Quien no lo respete se expone a ser dado de baja. Y las calles de la capital de la República lucieron vacías durante este miércoles. Muchos locales comerciales prefirieron no abrir sus puertas por miedo a posibles ataques. Los detalles se los contamos al volver. Gracias por continuar con nosotros. Como les anunciábamos anteriormente, este miércoles 10 de enero fue un día atípico para los comercios en varias ciudades del país. En la capital, el panorama de las calles evidenció una disminución en la afluencia de personas en comercios, calles y avenidas. Así lució la capital este miércoles 10 de enero al mediodía, un escenario completamente diferente a lo habitual en el sector del Inca. El 80% de los negocios decidieron abrir sus puertas. Hoy ya se bajó un poco la producción, porque con esta situación que está pasando ya no se puede vender lo mismo de siempre, ¿no? Es decir, un 50% de la producción que se hace ha bajado. Aquí todos andamos unidos y de pronto llega que nos pongamos de acuerdo de cerrar los locales, pues empezamos a cerrar. Pero en la ciudadanía el sentir es de intranquilidad ante los actos terroristas a escala nacional. No es vida, nos robaron la paz, nos robaron la felicidad, nos robaron la tranquilidad. Hay poca circulación, se ve que los negocios se han cerrado. Pero este escenario se repitió en Cuenca. Dicen que por la desinformación no se acercaron algunos comerciantes a abrir sus negocios. Nuestros compañeros que salen al recinto ferial los días miércoles no llegaron. Que tengamos control de la policía y de los militares, que es lo que necesitamos, la tranquilidad ciudadana. Como lucían otras ciudades. Desde el Sistema Integrado de Seguridad ECO 911 se pudo observar el movimiento en Cuenca, Santo Domingo, Esmeraldas y Guayas, con poco movimiento vehicular y peatonal. Manuela Bedón, Noticias 7. Los municipios de Quito y Guayaquil informaron cómo se encuentran los servicios públicos en esas ciudades tras los hechos delictivos que el día 9 de enero obligaron a suspender algunos. A continuación les contamos los detalles. Áreas verdes. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en un medio televisivo internacional, señaló que tras los momentos de zozobra vividos ayer en la ciudad y el país, se instaló el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano, donde se organizaron operativos en 3 frentes: seguridad, garantizar servicios y movilidad. Al momento, los servicios de la ciudad se encuentran operativos, ha confirmado el burgomaestre. Por ejemplo, la recolección de basura, los servicios públicos, agentes de tránsito, atención ciudadana, pago de impuestos y transporte público. Además, se acogió la recomendación del Ministerio de Trabajo para el teletrabajo y volver a la dinámica de virtualidad y otra presencial para servicios esenciales. Por otro lado, en Guayaquil, Urbaceo normalizó el servicio de recolección de basura y su personal está desplegado en toda la ciudad. Asimismo, hay normalidad en el transporte público de esa ciudad. Lo que sí se ha anunciado es que los operativos de control de placas y vidrios polarizados se intensificarán en conjunto con la Policía Nacional. Andrea Orbe, Noticias 7.
Y el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital adoptó 6 medidas para precautelar la seguridad de los pasajeros ante la alerta de hechos violentos en el país. Y se los contamos a continuación. Únicamente podrán acceder a la terminal aérea los pasajeros que porten sus documentos de viaje, es decir, pasaporte o cédula de ciudadanía y boleto aéreo o pase de abordar. No se permitirá el ingreso de familiares u otros visitantes a la terminal para dejar o recibir pasajeros. Tampoco se permitirá la aglomeración de personas en los andenes de la terminal de pasajeros. Se reforzará el control y revisión a pasajeros y equipajes. Se efectuarán revisiones aleatorias a los vehículos antes del ingreso al aeropuerto. Se solicita también al pasajero que deje abandonadas sus pertenencias o su equipaje de mano. Y en estos detalles, Keyport, la operadora de la terminal aérea, también informó que los vehículos sí pueden ingresar hasta los estacionamientos. Sin embargo, solamente los pasajeros pueden llegar a la terminal. Y el Ministerio de Educación dispuso el cambio de la modalidad no presencial para no todo el sistema educativo en este caso. La disposición rige desde ya hasta el viernes 12 de enero. La disposición del Ministerio responde a los decretos ejecutivos 110 y 111. Esto implica instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, como señala el comunicado. Todo el personal que trabaja en el sistema educativo se regirá a la modalidad de teletrabajo a nivel nacional. Y a través de un comunicado oficial, la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación informó que desde hoy, miércoles 10 de enero, atenderá los servicios de forma virtual a través de www.registrocivil.gov.es. Esto en cumplimiento a los decretos ejecutivos 110 y 111. Las personas que tienen agendado un turno para cédulas, pasaportes o matrimonios en los días que dure esta medida serán atendidos de forma prioritaria una vez que se retorne a la modalidad presencial. Es importante indicar que está habilitado el correo servicios@registrocivil.gov.es para solventar las inquietudes de todos los usuarios. En redes sociales se compartió un video en el que se puede observar el recibimiento que tuvo un grupo de militares en un supermercado de Guayaquil. En la grabación se ve cómo las personas los reciben con aplausos en señal de apoyo. Pero eso no es todo. Se conoce que a los miembros de las Fuerzas Armadas les donaron bebidas y barras energéticas. Sin duda, una muestra de agradecimiento de los ecuatorianos por el trabajo que realizan en las calles. Me parece fantástico. En otros temas, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió suspender al juez de garantías penitenciarias de Guayaquil, Diego Poma, quien habría incurrido en infracción gravísima. Según los vocales de Poma vulneró, a pretexto de ejercer facultad de supervisión, la independencia interna de las y los servidores de la función judicial en torno a un proceso específico. Se refiere al fallo que Poma emitió a favor de Adolfo Macías. Él permitió que alias Fito regrese a la penitenciaría del Litoral cuando el gobierno lo trasladó a La Roca en agosto del año 2023. Pero este caso no es el único. En agosto del 2021, Poma concedió el pedido de prelibertad a Adritán, conocido como el zar de la cocaína en Ecuador, mientras que en 2022 dispuso la acumulación de condenas para Julio Roldán, alias JR, líder de los choneros que fue asesinado en tierras colombianas. Y en el Pleno de la Asamblea se realiza el segundo y definitivo debate de la Ley de Competitividad Energética, más conocida como Ley No Más Apagones. Aquí se revisará el segundo informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico, donde se tomaron en cuenta las observaciones realizadas durante el primer debate.
El proyecto de ley propone establecer estrategias para enfrentar crisis energética que vive el país. El proyecto ofrece beneficios tributarios como las deducciones en el impuesto a la renta para los gastos de abastecimiento de energía e IVA cero para maquinaria que utilice energía limpia. Además, se plantea una nueva amnistía o perdón de intereses a consumidores que no han pagado su planilla de luz. Esta ley de competitividad energética que hoy traemos al Pleno de la Asamblea para el segundo debate y el debate definitivo es una iniciativa del Ejecutivo que tiene como único propósito darle solución a los cortes de energía eléctrica y apagones que sufre nuestro país. Y se enmarca en tres pilares fundamentales: la inversión, la nueva generación de energía limpia y la desburocratización. En inversión, compañeros legisladores, esta ley promueve abrir las puertas a la inversión privada a todos los niveles de la cadena energética: generación, transmisión y distribución de energía. Se han planteado algunos nuevos incentivos y estímulos tributarios. Por ejemplo, ahora todos los gastos en tendidos eléctricos en zonas aisladas o en sectores rurales van a gozar de un incentivo tributario, y para aquellos que inviertan en estos tendidos eléctricos van a poder pagar menos impuesto a la renta.